Hello everybody, how are you doing? Welcome back to a new class. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. In this opportunity, we're going to talk about first and second conditional sentences. En esta oportunidad vamos a hablar de la primera y segunda condicional en las oraciones. First conditional. It's used when we want to talk about something that is likely to happen in the future. Es usado cuando nosotros queremos hablar sobre algo que es posible a suceder en un futuro. Por ejemplo, tenemos la oración. If I go to the shops, I'll get some bread. ¿No es cierto? Es posible de que si yo voy a las tiendas, yo puedo obtener algo de pan. ¿No es cierto? Es algo probable. Está dividida de dos partes. ¿No es cierto? Tenemos la cláusula condicional y tenemos la cláusula principal. Su forma está compuesta del if, que es sí de respuesta, ¿no es cierto? En este caso, esto es el que representa la condición. Está formado por dos partes, por el if y el presente simple. Es lo característico de la primera condicional, es el if y el presente simple, ¿no es cierto? Cuando veamos a la segunda condicional, vamos a ver la diferencia entre los dos. Ahora bien, tenemos ejemplos de la primera condicional. Ya habíamos dicho que la cláusula condicional está formada por el if y el presente simple. Entonces ahora la cláusula principal va a estar formada por el will más el infinitive, ¿no es cierto? Que es el will, el auxiliar para algo posible, ¿no es cierto? A futuro, posible o no posible, que puede o no puede suceder, más el verbo en infinitivo. Listo. Por ejemplo, tenemos la primera oración. If it rains, I won't go to the park, ¿cierto? La cláusula condicional en este caso es if it rains, ¿no es cierto? Posible. Si es que llueve, I won't go to the park. La posibilidad es de que yo no vaya al parque, ¿no es cierto? El auxiliar en este caso, como es negativo, es won't, y el infinitivo del verbo go, ¿no es cierto? En su forma simple. If it rains, I won't go to the park. En la segunda oración vamos a analizar de igual manera, ¿no es cierto? Tenemos if I study today, si yo estudio hoy, I will go to the party tonight. Yo me iré a la fiesta hoy noche, ¿no es cierto? Tenemos una cláusula condicional y tenemos también una cláusula principal, compuesta por la condicional, el tiempo presente simple, y la principal, el auxiliar will más el verbo en infinitivo. Listo. Y así las siguientes oraciones que ustedes van a analizar. Ahora bien, vamos a ver la diferencia con el segundo condicional. El segundo condicional nos dice lo siguiente. Refer to an imagined present result of an unlikely or impossible present condition. Refiere, ¿no es cierto? Se refiere a un presente imaginado, resultado de algo que es casi imposible, ¿no es cierto?, de una condición presente. Es decir, algo que ya sucedió, por ende que convierte a esta cláusula principal en imposible de que se pueda cumplir. Vamos a ver el ejemplo. If I had the money, ¿no es cierto? Por la particularidad aquí vemos que no tenemos el tiempo presente como en la primera condición, ¿no es cierto? Para la segunda condicional tenemos el pasado simple. If I had the money, I would travel around the world. Dice que si yo tuviera el dinero, el cual estoy asumiendo que no lo tengo, yo viajaría alrededor del mundo, ¿no es cierto? Aquí está la especificación que dice I don't have the money, ¿no es cierto? Estamos asumiendo que no tenemos el dinero porque está en pasado. Tenemos la cláusula condicional y la cláusula principal. Vamos a ver por qué está formado la segunda condicional. Está formado por el if, ¿no es cierto? El if es el que caracteriza la cláusula condicional. Pero la diferencia del primera condicional es con la segunda, que la segunda está en pasado simple y se refiere a hechos poquísimo probables de que puedan suceder. ¿Ya? Vamos a ver de igual manera con ejemplos y vamos a ver cómo está estructurado. Tenemos dos cláusulas, ¿no es cierto? Tenemos la condicional y la cláusula principal. La condicional, ya habíamos dicho, está formado por el if y el pasado simple. Y la cláusula principal por el would más el infinitivo, ¿no es cierto? El would, ¿qué significa would, ¿no es cierto? Podría, ¿no es cierto? Él podría, listo. Vamos a ver los ejemplos. If I won the lottery, ¿cierto? Tenemos el if de la condicional y el pasado simple de ganar, de win, won, ¿cierto? Si yo ganara la lotería, estamos asumiendo que no. I would buy a big house. Yo podría comprar una gran casa o una casa enorme, ¿no es cierto? Tenemos el would
¿Cuál era para la primera condicional? Era el will, ¿no es cierto? Para la segunda condicional utilizamos would. Y el verbo de igual manera en infinitivo, ¿no es cierto? En su forma simple. I would buy a big house. Yo compraría una casa enorme. Esta misma oración la podríamos cambiar, ¿no es cierto? Sin tener ninguna alteración. ¿En qué sentido? A la cláusula principal yo la puedo poner en primer orden y a la cláusula condicional en segundo orden. En esto quiero que presten atención para que no haya confusión. ¿Qué dice entonces la oración? I would buy a big house. Yo podría comprar una gran casa, una casa enorme, if I won the lottery. Si yo gano la lotería. Yo probablemente no ganaré la lotería, ¿no es cierto? Es poco probable que pueda suceder eso. Por eso es una segunda condición, poca probabilidad. En la primera condición es que puede y si puede o no puede suceder, ¿cierto? Y el resto de oraciones de igual manera ustedes van a hacer ese análisis, ¿sí? Bien, ahora continuando con eso. Vamos a ver cuál es la tarea para ustedes. Este tema incluso ya lo habíamos tratado y habíamos iniciado a tratarlo en clases. Esto va a ser más como manera de refuerzo, ¿no es cierto? Para que se aclaren algunas dudas. En la segunda condicional todavía no habíamos tomado el tema a profundidad, ¿sí? Vamos analizando esto. Tienen para la tarea ustedes lo cual van a hacer en sus hojas reflex, el cual va a ser archivado para la segunda semana de clases. Número 1. Complete the following sentences using first conditional. Van a utilizar, incluso la primera ya tiene completado el ejemplo, ¿no es cierto? Dice, if you don't want to go out, I will cook dinner at home. ¿Cierto? La oración nos pide negativa. ¿Y qué más? Tenemos que utilizar primer condicional. Ya sabemos cuál es la primer condicional. El auxiliar if y el presente simple del verbo, ¿no es cierto? Como es negativo, en este caso es del verbo want, es don't want, presente simple. Y la cláusula principal está formada por ¿cuál? El will y el verbo en infinitivo, ¿no es cierto? En este caso el verbo es cocinar, I will cook. Listo. Ustedes van analizando, ¿no es cierto? En estas oraciones van a fijarse si en la primera parte está la condicional, debe tener if, ¿no es cierto? Y si no tiene la condicional en la primera parte, ¿qué quiere decir esto? Que esta es la cláusula principal y luego yo tengo mi cláusula condicional, ¿no es cierto? Esto de análisis vamos a hacer, ¿no es cierto? Para ambas, para las dos tipos de condicionales, primera y segunda condicional. Ahora bien, esa es en la parte 1, ¿no es cierto? Solamente van a completar esas oraciones, primer condicional. La siguiente parte está dividida para igual un grupo de oraciones, pero que van a utilizar es el segundo condicional. Nada más, esa es toda la tarea que tienen que hacer, jóvenes, ¿sí? Aprovechando la oportunidad, permítame compartir con ustedes una pequeña frase de motivación por parte del pensante Nelson Mandela, que nos decía: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. La educación es el arma más poderosa la cual tú puedes usar para cambiar el mundo. Bien, jóvenes, en la tarea ustedes van a tener las indicaciones que deben considerar. Espero que este material sea de mucha ayuda en su tarea. Además, quiero recordarles que una vez que queden en casa, por favor, y que cumplan con las debidas medidas sanitarias. Nada más me queda decir que good luck, and I will see you soon again with another class. Bye bye.